Bienvenidos a La Voz del 21 y el riesgo de que una enfermedad de alto costo empeore por la falta de acceso a la salud es un problema en nuestro país, y para conversar de este tema nosotros estamos con Ángela Flores, que es directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFARPE. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Vamos a comenzar un poco por abarcar un poco datos más grandes, y según el informe del BID, el gasto en medicamentos en la región aumentó cerca del 12% entre los años 2013 y 2017. ¿Cómo son las cifras en nuestro país? Sí, a ver, de hecho es como la FARPE, que somos una asociación nacional de laboratorios farmacéuticos. Tenemos a 22 laboratorios farmacéuticos de capital nacional y también internacional que están acá en nuestro país emitiendo en innovación, son medicamentos de innovación que promovemos el acceso oportuno de los medicamentos a los pacientes, porque son al final quienes más lo necesitan de manera oportuna y de calidad, seguridad y eficacia. Las enfermedades de alto costo, las llamadas enfermedades complejas, las llamadas crónicas, diabetes, SIDA, son enfermedades que en otras latitudes, en otros sistemas de salud pública, están coberturadas de manera distinta a la que se cobertura hoy por hoy en nuestro país, que si bien es cierto, había un avance, como tú dices, el gasto en medicamentos, que desde mi punto de vista debería ser una inversión en medicamentos, una inversión en salud, porque es una inversión que se traduce al capital humano, que la persona esté bien, la persona se sane, tenga menos efectos secundarios bajo una patología que es muy crítica para el paciente y para su círculo. Es importante que se cuente en nuestro país con los sistemas de cobertura oportunos y eficientemente financiados. Existe una brecha en el financiamiento de enfermedades complejas de más de 3.000 millones de soles según cifras de Videnza Consultores, que los cuales podrían, con propuestas distintas, con nuevas formas de financiamiento de estas enfermedades catastróficas, crearse, digamos, esquemas que en otros países de la región ya existen, como fondos específicos para atender las enfermedades crónicas. De hecho, en el Perú hay un avance. El Ministerio de Salud tiene al CIS, tiene al FISAL, Salud tiene su propio fondo, pero existe una fragmentación de estos recursos en fondos distintos, que lo que pasa es que hacia el paciente tiene diversas fuentes de atención y no todos tienen la misma atención, y el sistema, digamos, público quizás no cubre ciertas cosas que podría cubrir un sistema privado, o podría entre el mismo público haber diferencias de cobertura. En el sistema de salud hay esa brecha, ¿no es cierto? Porque existe fragmentación y es un problema, una ineficiencia del sistema de salud. ¿Cuáles son las otras ineficiencias que ustedes ven que hace que los medicamentos no lleguen oportunamente al usuario? Nosotros vemos que existen oportunidades de mejora en la programación presupuestal del Ministerio de Salud y en la gestión, obviamente, de ejecución, que entiendo el Ministerio de Salud solamente tiene que ir de la mano con las regiones, de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que se pueda dar una capacitación incluso de cómo pedir hacer los requerimientos de manera adecuada en las fechas adecuadas y tener un abastecimiento oportuno. El 58% de las personas, de los pacientes CIS, no encuentran el medicamento muchas veces en la posta médica, y el impacto directo de eso es que tengan que cruzar la pista y tengan que irse hacia una farmacia. Y tenemos el 58% de la población que tiene CIS, y es la población más vulnerable, que probablemente en esa farmacia va a encontrar el medicamento mucho más caro, que debería ser coberturado ya por el sistema gratuito. No debería haber un gasto de bolsillo en ese sentido, y a eso me refiero con la cobertura en las enfermedades complejas, de alta complejidad. Muchos de estos tratamientos son largos y no están diseñados para que el ciudadano tenga que pagarlo de bolsillo. En otros países está coberturado. Es por ello que el día jueves vamos a tener el tercer Simposio Internacional en Salud, que en alianza con Videnza Consultores, con la Universidad del Pacífico, estamos desarrollando para proponer propuestas constructivas desde el sector público de cómo otros países vienen financiando mejor esas enfermedades catastróficas. Vamos a tener experiencias de Chile, de Uruguay, en los cuales los ciudadanos tienen acceso oportuno a innovación, a las últimas terapias, en donde el Estado pueda de alguna manera tener una mesa transparente de información oportuna con los proveedores y unas mesas de interacción transparentes que te permitan mejorar las condiciones económicas de abastecimiento
tener, por ejemplo, predictibilidad de volumen, nuevos contratos distintos a los que hoy por hoy se tienen en nuestro país y una nueva visión de cómo poder generar mayor acceso oportuno a medicamentos y tratamientos de innovación que también generan ahorros, que no son quizás vistos en el precio inicial, pero sí van a ser vistos en la mejora oportuna del paciente. Ya no disminuyen los costos de rehospitalización probablemente. Hay una mayor seguridad y eficacia terapéutica en el paciente y los médicos pueden tratar mejor a sus pacientes. Entonces, creo que es un momento en el cual la academia, la industria, el gobierno, los distintos actores podamos discutir de manera oportuna cómo poder generar nuevos modelos de financiamiento para estas enfermedades complejas. ¿Y cuáles son aquellos países que están a la cabeza de un excelente servicio de calidad con respecto a los medicamentos? Nos podemos comparar con el nivel de acceso oportuno que tiene obviamente los países en Europa, que claramente tienen fondos. Muchos nos han comparado con los precios de los medicamentos en España, donde tienen subsidios focalizados, donde el Estado puede negociar precios con el privado en mesas transparentes, donde hay esta oportunidad de acercamiento entre el sector privado y público y tener mejores volúmenes, mejor acceso, mejor coordinación entre los servicios públicos. Y claramente el 80% de los medicamentos es coberturado por todo el sistema público. Solo el 20% es coberturado por el privado. Entonces yo creo que hay que buscar fortalecer todo ese poder de negociación que tiene el Estado, acercando al privado para poder generar estos nuevos modelos innovadores de compra que permitan tener al paciente con un acceso oportuno, un acceso a terapias seguras y eficaces, con un seguimiento farmacológico para ver si lo que compró el Estado funciona efectivamente en el paciente. ¿Y cómo se mide eso? Con los impactos de indicadores sanitarios que te permiten medir cuánto bajó la incidencia o la prevalencia en cáncer en tal región. Bueno, eso se tiene que hacer y hacia ahí debemos apuntar, creemos nosotros, y creo que la academia también tiene esa visión. Creo que el Estado también, está priorizando el sector salud para poder, ojalá, tener esa misma visión y poder ver los modelos de la región donde sí han funcionado. Uruguay viene funcionando con esas premisas y los ciudadanos uruguayos tienen acceso a nuevas terapias y oportunamente introducidas en el Estado. Ahora, para tenerlo más claro, ¿cuáles son aquellas enfermedades de alto costo que se dificulta el acceso a medicamentos? Bueno, las enfermedades en realidad, todas las patologías oncológicas tienen bastante cobertura en el Estado, pero hoy por hoy el nivel de gap de financiamiento de esas enfermedades complejas puede ser mayor que hace años atrás. La prevalencia e incidencia de la mortalidad por distintos tipos de cáncer ha incrementado en nuestro país. Somos en ciertos países la primera causa de mortalidad en cáncer. Entonces hay enfermedades que, por ejemplo, no deberían ya ser mortales si son buenamente prevenidas en su momento, tratadas en su respectivo momento, y ahí no hay que poder hacer esperar al paciente más. El paciente, si tiene un tumor en fase 2, tiene que recibir el tratamiento por el cual el médico ya tiene su guía clínica aprobada y sabe que a ese nivel de patología tiene el tratamiento específico para tratarlo. Si demora más, quizás lo que ya le vengan a dar no va a ser eficaz. Y ahí hay una pérdida solamente para el Estado, para el paciente, para el ser humano. Y creemos que eso es lo que se tiene que tratar de trabajar conjuntamente con el privado en agendas transparentes que permitan siempre buscar el beneficio hacia el paciente. Ahora, quería consultarte que según un informe del año pasado, el 2018, de la Defensoría del Pueblo, 10 veces más puede llegar a costar un medicamento en farmacias privadas frente a las públicas. ¿Por qué sucede esto? A ver, justamente el gasto de bolsillo, que en países saludables es del 20%, en nuestro país está casi llegando al 30%, superando la cifra. Eso no debe pasar si es que tenemos un Estado que ejecute eficientemente los recursos. Al mismo tiempo, los modelos innovadores de financiamiento y de compra van a permitir que más pacientes estén con más tratamientos si es que tenemos mejores modelos de negociación. ¿No hay ninguna responsabilidad en todo caso en las empresas privadas por esta alza de precios? Creemos nosotros que
oportunamente, si el Estado, si existe predictibilidad en el tema de, digamos, volúmenes, transparencia y oportunidad para poder acceder, vamos a tener este tema de compras centralizadas que te permite tener ahorros y eficiencias indudables. El salud lo viene haciendo. ¿Y por qué no replicar esas buenas prácticas que quizás se están dando en el salud para hacia MINSA o hacia otros sectores públicos? Obviamente siempre vamos a buscar áreas de oportunidad de mejora desde el ámbito del sector privado, trayendo innovación, trayendo esquemas novedosos, trayendo capacitación transparente hacia todos los actores, no solamente profesionales de la salud, sino capacitación también al ciudadano para poderle enseñar al ciudadano también de que pueda exigir o consultar qué tratamiento se le está otorgando. Es importante, y esto en el tema no solamente de el ciudadano no va a poder saber o diferenciar qué es una molécula innovadora, qué es una molécula genérica o qué está comprando el sector público, pero es derecho del ciudadano preguntar qué está recibiendo, preguntar por qué le están cambiando un tratamiento por otro. Es derecho porque es la enfermedad y la patología que sufre el ciudadano y que sufre su círculo familiar. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros como en sector privado tenemos que trabajar mucho más en el tema de capacitación, democratizar el conocimiento de salud y en ese sentido poder ayudar y contribuir con todos los agentes, siempre el gobierno porque tiene la capacidad, digamos, de cubrir a más población, sobre todo la más vulnerable, y generar modelos innovadores que por distinta condición económica que todos podamos tener, tengamos la certeza de que con nuestros impuestos vamos a tener una cobertura eficiente y oportuna, sobre todo en casos de enfermedades de alta complejidad, como otros países de la región ya lo están trabajando conjuntamente con el privado. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes tienen? Sé que en ese simposio también tienen algunas propuestas que presentar. Sí, hay propuestas concretas, por ejemplo, de la creación de un fondo específico que no discrimine sector por sector, que elimine esa fragmentación que ya existe y que tenga autonomía, sea autosostenible, con cierto tipo de impuestos. Que funcione para salud, que funcione para las Fuerzas Armadas, que funcione para todos. Exactamente, y que permita tener estas buenas prácticas de negociación abierta y transparente con el privado, que sean debidamente dentro del marco legal, oportunamente estructuradas, pero que permita tener una cobertura a todos los ciudadanos que en realidad están pagando los impuestos, y muchas veces uno gasta en un seguro privado, si buenamente lo tiene, si no lo tiene vas a tener un seguro público en el MINSA, vas a tener un seguro con cobertura distinta en salud. Entonces, ¿por qué no empezar por algo? Empezar quizás por lo más relevante y lo más mortal, que son las enfermedades catastróficas de alto costo. Aprovechando tu presencia, también queremos hablar acerca de los medicamentos genéricos. Yo sé que ustedes han presentado también al Ejecutivo un proyecto para que los genéricos lleguen a todos. Cuéntanos un poco. Nosotros no hemos presentado al Ejecutivo un proyecto de ley, hemos presentado comentarios al proyecto de ley, y entiendo ahora hay un proyecto o un anuncio a nivel de medios de comunicación de un decreto de urgencia en el cual proponen varias cosas. Propone la promoción de acceso a genéricos y a biosimilares, se propone entiendo el acceso a medicamentos como parte del derecho humano. Nosotros saludamos las iniciativas del sector salud, en este caso del Poder Ejecutivo, para priorizar el sector salud. Comentar si es que es oportuno, que siempre en cualquier normativa se tiene que velar y garantizar y ¿por qué no fortalecer toda la parte de seguridad y eficacia que a nivel de reglamento ya fue anunciada por el Ministerio de Salud en marzo, por la IGEMIT, en lo que respecta a la intercambiabilidad de genéricos, la intercambiabilidad o bioequivalencia progresiva de genéricos? ¿Y qué significa esto? Que es saludable seguir fortaleciendo la seguridad y eficacia de todo lo que existe en el mercado. Y que en tema de genéricos es relevante seguir esas políticas gradualmente, dado que en otros países ya los ciudadanos tienen certeza al 100% de que todos los genéricos en su país son intercambiables. Es decir, los laboratorios hacen un paso más, evidencian que una vez que me tomé el medicamento, en algunas moléculas que son de alto riesgo establecidas por la institución, esta molécula A es intercambiable con el medicamento innovador. Y eso es un derecho, además de sanitario, es un derecho de información al ciudadano, es un derecho al consumidor. Saber que cuando tú vas a una farmacia y te diriges a una farmacia, puedes preguntar cuál es la opción de innovador de mi misma receta,
con una opción de genérico intercambiable, como existe en Chile, en todas las cadenas de farmacias, donde están, por ejemplo, visibilizadas en amarillo todas las cajas de moléculas bioequivalentes. Entonces, con eso reduces la deficiencia en información o las dudas que puedas tener sobre una molécula versus otra. Y están iniciando con 7 moléculas en el Perú, en el reglamento. Son 7, son específicas y son altamente sensibles. Hay moléculas que sirven para el trasplante de órganos. Hay moléculas que sirven para salud mental. Entonces, hay moléculas que son antibióticos, que son necesarios. ¿Por qué no aprovechar justamente esas circunstancias para aún más ayudar al gobierno, ayudar al sector privado y que todos juntos promovamos la intercambiabilidad de los genéricos de manera progresiva y gradual, sobre todo buscando la información plena al ciudadano? Como dato de servicio público, cuando uno tiene una receta y va a una farmacia y te ofrecen una más cara, uno puede quejarse ahora, ¿no es cierto? Hay siempre un libro de reclamaciones, entiendo yo, por norma, en cada establecimiento farmacéutico. Esto lo regula la DIGEMI. La DIGEMI hace el servicio público de vigilancia y control, es la responsabilidad de ellos. Y el químico farmacéutico tiene que estar presente en el establecimiento para dar una opción. Así lo dice el marco legal. La opción, el equivalente terapéutico a la opción de la receta. Y existe también la facultad de que el ciudadano exija que defender su receta por confiar en lo que está prescribiendo su propio médico. Eso también es un derecho ciudadano y es un derecho del acto médico que no puede ser tan fácilmente vulnerado. Ángela, muchas gracias por estar aquí en Perú 21 Televisión y ayudarnos a entender un poquito más acerca de este tema que sufrimos todos los peruanos. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.